Soy Héctor y esto está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenísimas y buenísimos, me da mucho gusto estar en un video más con ustedes. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa, además es típica aquí donde vivo, en Iguala, Guerrero. En general en todo el estado de Guerrero, pero peculiarmente aquí en Iguala se consume mucho este platillo. Vamos a hacer un delicioso chile de ciruela con carne de cerdo, así es que te invito a que veas la receta y no te vayas. Vamos a ver de qué trata esta receta. Estos son los ingredientes, recuerda que también están en caja de descripción del video. Iniciamos esta receta colocando en una cacerola 1 litro más o menos de agua. La intención es poner a hervir la carne, pero que no se cosa o no se termine de cocinar de esta manera. Más adelante vamos a freírla, por lo tanto solo la cocinaremos por media hora. Vamos a añadir un trozo de cebolla y un diente grande de ajo. Si los tuyos son pequeños, puedes colocar 2 dientes de ajo. El fuego tiene que estar de medio a alto. Mientras tanto, en otra olla vamos a colocar un poco de agua y vamos a poner a hervir o a cocinar nuestras ciruelas amarillas, que son las estelares de este platillo junto con la carne de cerdo. También vamos a colocar los chiles serranos para que se cosan junto con las ciruelas. Las vamos a dejar hervir por solo 10 minutitos. Te dejo una tarjeta para que vayas a ver la receta de las chuletas de cerdo en salsa de manzana. Han pasado 36 minutos desde que comenzó a hervir la carne, ya se evaporó todo el jugo y ahora vamos a retirar el ajo y la cebolla, pues ya cumplieron su función. Yo estoy utilizando codillo, pero puede ser cualquier pieza que te agrade a ti. La vamos a comenzar a freír, para ello no es necesario que agregues grasa, ya que la carne comienza a soltar su propia grasita, pero si tú lo crees conveniente puedes agregarle un poquito de aceite. Mientras se sigue friendo la carne vamos a comenzar a hacer la salsa. Para ello voy a colocar todas las especias en una licuadora junto con un diente de ajo pequeño y los chiles serranos que hervimos con las ciruelas. Voy a agregarle un poco de la agua donde cocí las ciruelas y vamos a licuarlos perfectamente. Como puedes observar, nuestra carne ya va tomando un color súper perfecto, un tono doradito, y ahora sí vamos a continuar con nuestra salsa. Ya va quedando la carne. Vamos a reservar el chile con las especias y vamos a utilizarlo más adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo con las ciruelas, vamos a colocarlas en la licuadora, no es necesario que las lavemos y vamos a ir poniendo de poco en poco. Vamos a colocar poquitas ciruelas, esto para licuarlas, únicamente lo vamos a hacer con pulsaciones ligeras para que no se vaya a romper la semilla. Este paso lo puedes hacer perfectamente también con un molcajete, de hecho esa es la forma tradicional de hacer este chile de ciruela, pero yo no tengo un molcajete, así es que si me quieres ayudar para comprarme uno, únete al canal, solo tienes que ir a la pantalla principal y dar clic ahí donde dice unirte. Otro plato típico de Iguala son los pichones al mojo de ajo, te dejo una tarjeta para que veas esta receta. Una vez que hayamos terminado de hacer nuestro puré de ciruelas, vamos a agregarlo directamente a la carne que ya está bien fritita y también vamos a añadir el chile con las especias que licuamos primero. Vamos a mezclar todo esto perfectamente para integrarlo con mucho cuidado para no maltratar la carne. Esto también lo puedes hacer antes, puedes revolver las ciruelas con el chile a mano en un recipiente, o lo puedes hacer de esta manera como lo hice yo, solamente teniendo cuidado de no desbaratar la carne.
Después de que hayamos revuelto perfectamente nuestra salsa con el chile, vamos también a poner unas hojitas de laurel para darle más sabor a este plato. Y vamos a dejarlo hervir por 10 minutos más. Y en los últimos 5 minutos agregaremos la sal. Esto para que quede en un punto perfecto de sal, ya que, como recordaremos, la salsa va a reducir un poco. Mezclamos con mucho cuidado y finalmente nuestro plato estará listo para disfrutarse. ¿Qué les pareció esta receta de carne de cerdo en salsa de ciruela? La verdad está deliciosa, así es que anímate a prepararla lo más pronto posible. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy. Te invito para que te suscribas al canal, actives la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo tenga un nuevo video. También, si te gustó, pulsa pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video que te aseguro está buenísimo. Vámonos.